Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Dios te bendiga, muy buen día. Es un gusto poderte saludar nuevamente en este tiempo devocional. El día de hoy veremos el tema Gloria, riquezas y sabiduría, basándonos en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versos 20 al 34. Y la palabra de Dios dice así: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sino ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y esos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Gloria, riquezas y sabiduría. Tal como vimos hace un par de días, Dios se le presentó a Salomón y le dijo: Pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. ¿Acaso eso es una promesa para todos nosotros? No, este es un hecho aislado, una enseñanza que estamos a punto de aprender. Cuando el Señor le dio esa oportunidad a Salomón, tenía un propósito para con todos nosotros. Dios se lo ofreció y Salomón pidió sabiduría. Y el Señor le dijo: por cuanto no pediste grandes ejércitos, no pediste riquezas, no pediste fama, ni pediste victoria sobre tus enemigos, sino sabiduría para guiar a mi nación, entonces yo te voy a dar gloria, riquezas, fama, e incluso te daré la victoria sobre tus enemigos. Y también te voy a dar la sabiduría que pediste. Si vemos bien, el Señor le concedió todo esto, y lo hemos visto en estos capítulos. Hemos aprendido acerca de cómo la sabiduría de Salomón, que Dios le otorgó a Salomón, se iba desenvolviendo con el reino. Ya lo vimos en una situación muy fuerte y muy confusa para la mentalidad natural. Vemos cómo Salomón dio un veredicto firme con un método bastante difícil de imaginar cuando las dos mujeres se presentaron ante él con un bebé. Vemos también cuál es la forma en que él seleccionó a las personas que iban a servir al Señor. Él nombró a los sacerdotes, a los secretarios, los jefes de los gobernadores, ministros, mayordomos, y vemos que esto también tenía un propósito. Y todo esto fue planeado con la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Y en el pensamiento de este día, del día de hoy, vemos las demás cosas que Dios le dio a Salomón. Vemos que le dio muchísimos bienes, le dio riquezas. ¿En dónde aprendemos que Dios le dio riquezas a Salomón? Bueno, en los primeros versículos desde el 20 en adelante nos dice que el pueblo de Israel muchas personas, eran tan numerosos como la arena del mar. ¿Tú has ido algún día al mar y has visto cómo se nota la arena? ¿Podríamos contarla? No, es imposible para nosotros contarla. Más si es de esa arena que es
tan fina que se te escapa de entre los dedos cuando la intentas agarrar. Bueno, así de numerosos era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y aún así, Salomón, dice la Escritura, que señoreaba sobre todos. Salomón ejercía un dominio correcto, una autoridad correcta, un gobierno ideal sobre todas las personas, no importaba que fueran tantas. Podemos pensar, es que hoy en día sería algo complicado. Por supuesto que lo sería y por supuesto que lo es para todos los dirigentes. Sin embargo, aprendemos cómo es que Dios le dio tanta sabiduría a este hombre que para él no fue algo difícil. Pero recordemos algo, amados hermanos. ¿De dónde vino toda esta riqueza? De Dios. ¿De dónde vino toda esta sabiduría? Vino de Dios. Toda provisión que llegó a la vida de Salomón, toda fuente y toda gota de sabiduría, toda riqueza, toda fama, vino directamente del Señor. Y la Escritura nos enseña que la población de Israel vivía en una paz idílica, algo ideal, tal como lo expresa el versículo 25. Vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Esto es un anticipo, de lo que será el reino mesiánico. Cada uno disfrutaba de su hacienda, pues el rey no se apropiaba de la de ninguno de sus súbditos. Así disfrutaban ellos, comiendo, bebiendo y alegrándose. En todas partes se veían las marcas de la abundancia. Amada iglesia, esto tiene un propósito. Esto no nada más es para presumir lo que Salomón tenía. Esto era tipo de la paz espiritual, del gozo verdadero y de la santa seguridad de que disfrutan todos los fieles seguidores del Señor Jesucristo. Amados hermanos, el reino de Dios no es comida ni bebida como era el de Salomón, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, lo cual es infinitamente mejor. Así como esta nación de Israel disfrutaba de alimento, disfrutaba de bienes, nosotros ya disfrutamos y continuaremos disfrutando de las bendiciones que Dios nos da. En cuanto a la corte, bueno, vemos que no podemos encontrar un ejemplo para comparar en ninguna otra nación. Dice, para mostrar las riquezas de su reino, recordemos, el rey Asuero hizo un banquete para mostrar las riquezas, pero Salomón hacía un banquete cada día. Salomón celebraba cada día de un banquete mayor que el del rey Asuero, como dicen los versículos 22 y 23. Pero si creemos que esto es algo sorprendente, vemos en la Escritura que Cristo alimentó milagrosamente una vez a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni los niños. Esto es, muchas más personas que las que tuvo Salomón a su mesa. Todos los creyentes tienen en Jesús una fiesta continua. Y sobrepasa a Salomón especialmente en que alimenta a sus seguidores, no con la comida que perece, sino con la que permanece para vida eterna. Esto es lo que aprendemos en este día. Sí, fue algo sorprendente todo lo que Salomón recibió, pero es mayor aún lo que tú y yo tenemos. Es mayor aún lo que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. La Escritura continúa mostrándonos que las personas traían muchos bienes. La gloria de Salomón consistía más en su sabiduría que sus riquezas, pero aún así Salomón tenía muchas riquezas. Y vemos cuán grande era la sabiduría de Salomón. Pero recordemos algo, amada iglesia, la fuente de su sabiduría. ¿Quién era? En el versículo 29 dice, Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia. La amplitud de su sabiduría era de verdad algo tan sorprendente que no se ha visto algo como eso. Pero, amados hermanos, no perdamos la vista en que esa sabiduría viene o llegó de Dios. Su sabiduría es tanta que compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Y estos lo podemos encontrar en el libro de Proverbios. Encontramos ahí los proverbios de Salomón. Esta sabiduría que Dios le dio a él, lo plasmaron en el mejor libro que se ha escrito, que es la palabra de Dios. Amados hermanos, la sabiduría de Salomón llegó y su fama llegó a todos lados. Pero tú y yo tenemos que hacer un hincapié en algo, que la gloria siempre es para Dios. Si Dios nos ha dado algo, para Él sea la gloria, el honor, por siempre y siempre. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Que tu presencia